El 24 de febrero de 1978 parecía una noche más en el norte de California. En Yuba City, una pequeña localidad rodeada de campos y colinas, 5 amigos se subieron a un Mercury Montego y emprendieron un viaje corto hacia la ciudad de Chico para ver un partido de baloncesto universitario. Nada fuera de lo común. Lo habían planeado con ilusión. Incluso prepararon todo para madrugar al día siguiente, ya que ellos mismos debían jugar un partido con su equipo, los Gatewood Flyers, en una liga especial para personas con discapacidades. Llevaban sus uniformes listos y hablaban del viaje con entusiasmo. Pero esa noche algo cambió. Después del partido en Chico, simplemente desaparecieron. No hubo señales, no hubo despedidas, solo el silencio. Las horas se convirtieron en días y, a medida que pasaba el tiempo, la preocupación creció. Sus familias sabían que algo andaba mal. Estos chicos no eran de los que se iban sin decir nada. Tenían rutinas claras, una vida tranquila y eran muy unidos. Por eso, cuando la policía encontró el coche en una zona boscosa y montañosa, a más de 100 kilómetros en dirección opuesta a su ruta, las preguntas empezaron a acumularse. ¿Por qué fueron hasta allá? ¿Qué estaban buscando en esa región remota, con nieve, frío extremo y caminos difíciles? El coche no mostraba señales de daño, tenía gasolina y parecía funcionar. Entonces, ¿por qué lo abandonaron? Lo que en un principio parecía una desaparición accidental, se transformó, poco a poco, en uno de los casos más desconcertantes, angustiantes y misteriosos de la historia reciente de Estados Unidos. Un caso que, hasta hoy, sigue generando debate, teorías y escalofríos. Antes de que la historia se volviera un enigma, ellos solo eran 5 amigos, 5 jóvenes de Yuba City, California, unidos por una amistad sincera, por la rutina, por las pequeñas cosas que hacían sus días felices. No eran famosos, ni tenían una vida extraordinaria, pero eran muy queridos, en sus hogares, en el vecindario, en los grupos comunitarios a los que asistían. Todos los conocían como los chicos buenos, tranquilos, respetuosos. Su mundo era sencillo. Les gustaban los deportes, especialmente el baloncesto. Jugaban en un equipo especial llamado los Gatos del Corazón, conformado por personas con discapacidades intelectuales. Competían en ligas locales y se preparaban con entusiasmo para los torneos. De hecho, el día siguiente a su desaparición, tenían un partido importante, uno que llevaban semanas esperando. A pesar de sus dificultades, todos se las arreglaban para disfrutar la vida. Y cuando estaban juntos, se potenciaban. Se cuidaban, se reían, se comprendían sin necesidad de muchas palabras. Para entender por qué esta historia caló tan hondo en la comunidad, primero hay que conocerlos a fondo, saber quiénes eran en realidad. Ted Weiher, de 32 años, era extrovertido, amigable y extremadamente cariñoso. Tenía una discapacidad intelectual significativa, pero eso no le impedía socializar ni disfrutar de sus pasatiempos. Le encantaban los deportes, sobre todo el baloncesto y el béisbol. Le gustaba mucho escuchar música y ver televisión. A veces podía actuar de manera infantil, pero tenía un corazón noble. Era delgado, alto, con una gran sonrisa. Su madre contaba que no soportaba el frío y que no salía sin su abrigo. Tampoco solía caminar mucho por su cuenta. De hecho, no lo hacía nunca. Le gustaba estar en casa o salir con sus amigos, pero siempre bajo cierta rutina. Nunca se alejaba de lo conocido. Jack Hewitt, el más joven del grupo, tenía 24 años. Su nivel intelectual era bajo y su madurez emocional se asemejaba a la de un niño pequeño. Era callado, dulce y solía seguir el ejemplo de los demás. Sus familiares decían que imitaba mucho a Ted, como si lo viera como un hermano mayor. Jack era muy dependiente de su madre y no solía moverse por la ciudad sin compañía. Le gustaban los juegos sencillos, las cosas repetitivas y sentía gran seguridad al estar con sus amigos. Era un chico inocente, incapaz de hacerle daño a nadie. Bill Sterling, de 29 años, era tranquilo, religioso y bondadoso. Pasaba largas horas en casa, leyendo la Biblia o colaborando con su iglesia local. Su discapacidad intelectual era leve, pero suficiente como para que sus decisiones siempre necesitaran supervisión. Era de esos chicos que, si alguien le pedía ayuda, la ofrecía sin dudar.
Su confianza en los demás a veces preocupaba a su familia, porque era muy fácil aprovecharse de él. Pero quienes lo conocían sabían que tenía un corazón enorme. Nunca levantaba la voz, nunca se metía en problemas. Solo quería vivir en paz, rodeado de quienes lo querían. Jack Madruga, de 30 años, era distinto. No tenía discapacidad intelectual formalmente diagnosticada. Había servido en el ejército y era el único del grupo con licencia de conducir. Eso lo convertía en una especie de líder cuando salían. Conducía su Mercury Montego con orgullo. Lo cuidaba como a un tesoro. Jack era reservado, serio, pero muy protector. Sus padres contaban que no le gustaba el desorden ni las situaciones imprevistas. Era metódico. Si había un plan, lo seguía al pie de la letra. Y si había que llevar a los demás a algún lado, él se ofrecía. Sentía una responsabilidad genuina por sus amigos. Y por último, estaba Gary Matías, de 25 años. Probablemente el más complejo de todos. Gary no tenía discapacidad intelectual, pero sí un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Había servido en Alemania como parte del ejército, pero fue dado de baja tras episodios psicóticos. Durante un tiempo, vivió momentos oscuros. Se volvió violento, tuvo problemas legales y estuvo internado en una institución psiquiátrica. Pero al momento de la desaparición, llevaba 2 años estabilizado, medicado y sin recaídas. Sus médicos lo consideraban funcional. Era inteligente, carismático y había logrado integrarse al grupo con naturalidad. A diferencia de los demás, Gary tenía algo que lo hacía diferente. Era impredecible. Aunque estaba bien, siempre quedaba la duda de qué podía pasar si dejaba la medicación. Lo interesante es que, a pesar de sus diferencias, funcionaban como una unidad. Se reunían casi todos los días, caminaban por el vecindario, veían partidos, comían juntos. Las familias sabían que si uno estaba con el grupo, estaba seguro. Era como un pequeño mundo en el que todos se entendían, sin juicios, sin prejuicios. Esa noche, cuando salieron en el coche de Jack rumbo a Chico para ver un partido de baloncesto universitario, nadie sospechó que sería la última vez que los verían. Porque si había algo seguro con ellos, era que siempre volvían a casa. La noche del 24 de febrero de 1978 parecía una más. Para los 5 amigos era una ocasión especial, un viaje a la ciudad de Chico para ver un partido de baloncesto universitario. Jugaban los UC Davis Aggies contra el equipo local, Chico State. No era solo una salida, era una especie de ritual, una celebración previa al gran día que les esperaba. Porque al día siguiente, ellos también competirían en su propio partido como parte de los Gatos del Corazón, un equipo que significaba todo para ellos. Si ganaban, avanzarían al torneo estatal. Y eso era un sueño compartido. Salieron de sus casas por la tarde. Jack Madruga iba al volante de su Mercury Montego, un sedán color turquesa que cuidaba con devoción. Era su orgullo, su forma de independencia. En el asiento del acompañante, probablemente Gary Matías, con su energía más activa y conversadora. Detrás, Ted, Jack Huet y Bell, riendo, haciendo bromas, como tantas otras veces. Llevaban chaquetas ligeras, ropa casual, y no cargaban nada más que lo esencial. No iban lejos. La distancia entre Yuba City y Chico era de aproximadamente 80 kilómetros, 1 hora de viaje. Y luego, de regreso a casa. Los testigos en el partido recuerdan haberlos visto en el estadio. Compraron snacks, vieron el juego con atención, se comportaron de forma completamente normal. No hubo nada fuera de lo común, ninguna discusión, ningún gesto extraño. Nadie actuaba de manera inusual. Eran simplemente 5 chicos disfrutando de una noche deportiva. Cerca de las 22 horas terminó el encuentro. El estadio se vació, la gente se fue, y ellos también. Pero en lugar de tomar la autopista que los llevaba de vuelta a casa, algo cambió. Algo que hasta hoy nadie puede explicar del todo. Un dependiente de una gasolinera en Oroville, una ciudad que quedaba completamente fuera de su ruta de regreso, juró haberlos visto alrededor de las 23 horas. Dijo que entraron a comprar bebidas, snacks, y que se comportaron con calma, que parecían tranquilos, que no se notaba tensión en el grupo. Esto desconcertó a las autoridades cuando se enteraron. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué se desviaron tanto de su camino? No tenía sentido.
4 días después de la desaparición de los chicos, cuando ya el silencio comenzaba a transformarse en angustia insoportable, apareció la primera gran pista. El 28 de febrero de 1978, un guardabosques del Parque Nacional Plumas, una zona remota y montañosa del norte de California, realizaba su recorrido rutinario en los límites de la nieve tardía del invierno. Fue entonces cuando notó un coche abandonado al borde de un camino forestal, cubierto parcialmente por la nieve. Era un Mercury Montego turquesa y blanco, modelo 1969. Lo reconocieron de inmediato. Pertenecía a Jack Madruga. Estaba a más de 110 kilómetros al noreste de Chico, lejos de cualquier ciudad, de cualquier gasolinera, de cualquier lógica. Aquella no era una ruta directa a casa, ni siquiera era una ruta secundaria razonable. ¿Qué hacían 5 chicos sin experiencia en la montaña, sin ropa de abrigo adecuada, sin cadenas para la nieve, en una zona tan peligrosa en pleno invierno? La ubicación exacta del vehículo era al final de una carretera sin pavimentar, conocida como la carretera Oroville-Quincy, cerca de una zona llamada Rogers Cow Camp. A simple vista, parecía simplemente abandonado, pero pronto comenzaron a surgir detalles inquietantes. El coche no mostraba ningún tipo de daño, ni en los neumáticos, ni en los bajos. Y eso era extraño, porque el camino hasta allí estaba cubierto de baches, rocas, ramas y sobre todo, nieve. El Mercury Montego tenía un chasis bajo, no estaba hecho para circular por ese tipo de terreno. Sin embargo, no tenía ningún rasguño visible que indicara que hubiese sido forzado a pasar por lugares complicados. Tampoco estaba atascado, ni bloqueado por la nieve. El coche estaba perfectamente funcional. La llave no estaba, pero la puerta del conductor estaba abierta, y el interior era un testigo silencioso de lo que había ocurrido horas antes. Dentro del auto se hallaron envoltorios de dulces y snacks, galletas, barritas de cereales, refrescos. Se confirmó más tarde que esos productos habían sido comprados en una tienda de conveniencia en Oroville, pasada la medianoche, lo que coincidía con la versión de un empleado que había visto a los 5 jóvenes. Eso significaba que, después del partido, no habían ido directamente a casa. Habían conducido al sur durante un buen rato, y luego, inexplicablemente, giraron al este y comenzaron a internarse en las montañas. El depósito de combustible del coche estaba lleno hasta la mitad. La batería seguía funcionando. No había ninguna razón lógica para que el vehículo hubiese sido abandonado. Si tenían frío, podían haber encendido la calefacción. Si se habían perdido, podían haber regresado por el mismo camino. Y aún si se quedaban sin combustible, no era una situación de emergencia inmediata. ¿Por qué lo dejaron ahí? El detalle más inquietante: no se encontraron huellas visibles alrededor del auto. Era como si sus ocupantes se hubiesen desvanecido en el aire. Pero eso no era magia, era la nieve. Una nevada reciente había cubierto por completo la zona, borrando cualquier indicio de movimiento. No se sabía si los 5 bajaron juntos, si alguien más los acompañaba, si fueron forzados a bajar, si caminaron, si corrieron. Nada. En las siguientes horas llegaron los equipos de búsqueda, las autoridades del condado de Yuba, los familiares, voluntarios. Se organizó una búsqueda a gran escala. Helicópteros, perros rastreadores, expertos en montaña. Pero el área era inmensa y peligrosa. La nieve dificultaba cualquier avance. La temperatura descendía por la noche a niveles peligrosos. El tiempo jugaba en contra. Las teorías comenzaron a circular. Algunos pensaban que quizás se habían asustado por algo. Otros creían que podrían haber seguido a alguien, o que un malentendido los había llevado a entrar en pánico. Algunos sugerían que quizás el coche había sido conducido hasta allí por otra persona, que los chicos podrían haber sido víctimas de un engaño, o algo peor. Pero ninguna teoría encajaba del todo con lo que se estaba viendo. Uno de los detectives del caso, cuando observó el lugar por primera vez, dijo una frase que se haría famosa entre quienes estudiaron este caso. No tiene sentido. Nada aquí tiene sentido. Es como si hubieran huido de algo, sin que sepamos qué. Lo más doloroso era que el descubrimiento del auto, lejos de traer tranquilidad, solo añadió nuevas capas de misterio. El coche estaba ahí, pero ellos no. ¿Habían intentado caminar montaña arriba para buscar ayuda?
¿Por qué no siguieron la carretera de regreso? ¿Por qué dejar un vehículo en buen estado cuando era su única protección contra el frío extremo? Aún no lo sabían, pero lo peor estaba por venir. Pasaron 4 meses desde que se encontró el Mercury Montego abandonado. 4 meses de silencio, de preguntas sin respuesta, de caminos nevados e intransitables. La búsqueda, aunque intensa en los primeros días, fue mermando a medida que el invierno lo cubría todo con su manto helado. Las familias seguían esperando, pero sin pistas nuevas, el caso empezaba a desvanecerse lentamente en el olvido, hasta que la nieve comenzó a derretirse. Era junio de 1978. Un grupo de motociclistas aficionados recorría la zona montañosa en el Parque Nacional Plumas, a unos 30 kilómetros del lugar donde había sido hallado el coche. La primavera ya estaba bastante avanzada, y las rutas que antes estaban cubiertas de nieve ahora comenzaban a revelar lo que habían ocultado durante meses. En medio del denso bosque, los motociclistas se toparon con una vieja cabaña remota, un remolque del Servicio Forestal de Estados Unidos, utilizado en el pasado por guardabosques durante las temporadas de mantenimiento en la zona. Estaba completamente aislado, sin caminos pavimentados, sin casas cercanas, sin señales visibles de reciente actividad. Al acercarse, notaron algo extraño. Uno de los ventanales había sido forzado, como si alguien hubiese roto el vidrio para entrar. La puerta estaba cerrada, pero había un hedor inconfundible. Al abrirla, encontraron una escena que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. En el interior del remolque, sobre una cama improvisada y envuelto en 8 mantas del ejército, estaba el cuerpo sin vida de Ted Wire. Había fallecido allí, solo. Su barba crecida indicaba que había sobrevivido al menos entre 8 y 13 semanas después de la desaparición. Su cuerpo no mostraba signos de violencia. De hecho, había comida enlatada almacenada en la despensa del remolque, suficiente para alimentar a varios hombres durante meses, pero apenas se había consumido. Algunas latas habían sido abiertas, pero otras permanecían intactas. También había paquetes de cereales, leche en polvo, cobijas, provisiones médicas básicas, incluso un tanque de gas que podía haber encendido la calefacción. Pero el gas nunca fue usado. Esto era lo más perturbador. Ted murió de inanición e hipotermia, en un lugar que tenía comida y abrigo suficiente para sobrevivir. La pregunta inmediata fue, ¿estuvo solo todo ese tiempo? ¿Y los otros chicos? Las respuestas no tardaron en aparecer, y fueron devastadoras. En las semanas siguientes, se hallaron los restos de otros 3 de los 5 amigos. Muy cerca del remolque, en la zona boscosa, a unos 6 kilómetros del coche abandonado, se encontraron los huesos de Jack Madruga y Bill Sterling. Ambos parecían haber muerto de hipotermia mientras caminaban en dirección al remolque. Los animales salvajes habían desmembrado sus cuerpos con el tiempo, pero los análisis forenses confirmaron sus identidades. Estaban separados por varios metros uno del otro, como si hubieran colapsado por el camino. Un poco más adelante, se hallaron también los restos parcialmente devorados de Jackie Huet, el más joven del grupo. Solo quedaba su columna vertebral, un zapato y algo de su ropa. Cerca su padre encontró su anillo, una pista que confirmó que también había muerto allí. Lo más inquietante fue que el cuerpo de Jackie estaba más cerca del remolque que los otros. Lo alcanzó, pero no entró. Murió en las cercanías sin saber que podía salvarse dentro. Eso dejó una sola pregunta en pie, la más angustiante de todas. ¿Dónde estaba Gary Matías? Él era el único cuyos restos nunca fueron encontrados. Su paradero sigue siendo un misterio. Lo único que se sabe es que sus zapatos estaban dentro del remolque, lo que hace pensar que él estuvo ahí, al menos un tiempo. ¿Se fue a buscar ayuda? ¿Se perdió en otra dirección? ¿Sobrevivió más tiempo que los demás? ¿Está muerto en algún rincón de la montaña, aún sin ser descubierto? Cuando se descubre un caso tan extraño, tan fuera de lo común, es inevitable que empiecen a surgir teorías. Algunas buscan explicaciones racionales, otras se adentran en terrenos más sombríos. Pero en el caso de los 5 de Yuba City, ninguna teoría termina de encajar del todo. Cada hipótesis deja huecos. Cada intento de comprender los hechos tropieza con silencios que no pueden ser explicados.
Una de las primeras teorías es la más simple. Se perdieron. La idea es que, al regresar del partido en Chico, tal vez tomaron un desvío equivocado, por accidente, y fueron a parar al camino de montaña donde se encontró el coche. Tal vez buscaban una ruta alternativa para llegar a casa, o simplemente se confundieron. Pero aquí aparece el primer problema. Jack Madruga conocía bien la zona. Había estado allí antes y no tenía antecedentes de desorientación al volante. Además, el camino en el que fueron hallados no llevaba en absoluto hacia Yuba City. Era un desvío completamente opuesto. ¿Por qué lo tomaría? Otros sugieren que el auto se averió o que se quedaron atascados. Pero el Mercury Montego no tenía nada roto. El depósito estaba casi lleno de gasolina. El motor encendía y no había huellas de intento alguno por moverlo, empujarlo o pedir ayuda. Lo abandonaron. Simplemente lo dejaron ahí. Eso tampoco tiene sentido. ¿Por qué un grupo de 5 hombres, varios de ellos corpulentos, abandonaría un coche en perfecto estado para adentrarse en la montaña, a pie, de noche y bajo una tormenta de nieve? Otra hipótesis apunta a la desorientación por sus condiciones mentales. Todos los chicos, salvo Gary Matías, tenían algún grado de discapacidad intelectual leve. Algunos tenían problemas para procesar situaciones nuevas o tomar decisiones rápidas bajo presión. Se ha especulado que podrían haberse asustado ante una situación inesperada, como un obstáculo en la carretera, y eso desencadenó un pánico colectivo. Tal vez alguien los convenció de que debían abandonar el coche, y el resto simplemente lo siguió. Gary Matías, en cambio, tenía un historial diferente. Había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero se encontraba estabilizado gracias a su medicación. Había servido en el ejército. Era funcional, independiente y muy querido por sus compañeros. Pero, si se quedaron sin sus medicamentos, ¿pudo haber tenido un brote psicótico que afectara su juicio o incluso los arrastrara a una decisión irracional? Otros especulan con algo más oscuro, la posibilidad de una amenaza externa. Un encuentro inesperado. Alguien los forzó a tomar el desvío. Alguien los obligó a caminar por la nieve. Quizás vieron algo, o a alguien, que los asustó tanto como para abandonar el vehículo sin pensar. Esta teoría cobró fuerza cuando un hombre llamado Joseph Jones, que había estado esa noche en la misma carretera, relató algo estremecedor. Jones contó que su coche se había quedado atascado por la nieve unas horas antes de la desaparición. Mientras intentaba pedir ayuda, tuvo un infarto leve. Estuvo dentro de su coche por horas y durante la madrugada vio luces, escuchó voces, creyó ver a un grupo de hombres y una mujer con un bebé. Gritó pidiendo ayuda, pero las voces se alejaron. Dijo que en un momento creyó que lo habían escuchado, pero se marcharon. Días después, cuando se enteró del caso, pensó que quizás esos hombres eran los 5 chicos. Pero entonces, ¿quién era la mujer con el bebé? Ese relato fue tomado con escepticismo por algunos, pero es uno de esos detalles que alimentan teorías más complejas. ¿Alguien los llevó hasta allí? ¿Se cruzaron con personas peligrosas? ¿Fueron víctimas de algún tipo de crimen que salió mal? Otra línea de pensamiento apunta a un acto de supervivencia fallido, que tras perderse, intentaron llegar al remolque buscando refugio, y allí simplemente murieron por el frío y la desnutrición. Pero eso tampoco cuadra del todo. Si encontraron el remolque, si sabían abrir las latas de comida, si se quitaron los zapatos para secarlos o descansar, ¿por qué no hicieron fuego? ¿Por qué no usaron todas las mantas disponibles? ¿Por qué no comieron todo lo que había? Algunos expertos en psicología sugieren que tal vez el deterioro mental por el frío, el estrés extremo y la falta de alimentos les impidió pensar con claridad. El cuerpo humano, cuando está en condiciones extremas, entra en un estado de confusión, delirio o incluso inmovilidad por shock. Es posible, pero de nuevo, no explica todo. Y finalmente, está la pregunta que nadie ha podido responder. ¿Qué pasó con Gary Matías? Su desaparición es el mayor agujero en la historia. Si él fue quien organizó la entrada al remolque, ¿por qué se quitó los zapatos y se fue? ¿Por qué su cuerpo nunca apareció? ¿Fue en busca de ayuda y murió lejos? ¿O logró salir de la montaña y vivir con una nueva identidad? Hasta el día de hoy, ninguna evidencia confirma su muerte.
Su ficha sigue abierta en los archivos policiales como persona desaparecida. Se han reportado supuestos avistamientos en otras ciudades, pero ninguno ha sido comprobado. Y con el paso del tiempo, el misterio solo se ha profundizado. Con el paso del tiempo, algunos casos se olvidan, se disuelven en el polvo de los años, pero hay otros que se quedan, que marcan a las personas, a las familias, a las comunidades enteras, y que, aunque no tengan resolución, continúan generando preguntas. El caso de los 5 de Yuba es uno de ellos. Para los familiares, el dolor nunca se fue. La madre de Ted Wire, por ejemplo, pasó décadas haciendo conjeturas, atormentada por lo que su hijo debió haber vivido en sus últimos días. Se preguntaba una y otra vez, ¿por qué nadie lo ayudó? ¿Por qué si llegaron hasta un refugio con comida, con mantas, no pudieron salvarse? La comunidad local también quedó marcada. Muchos aún recuerdan la conmoción de aquellos días, la búsqueda desesperada, el silencio del bosque, la televisión local cubriendo cada paso, el desconcierto, la tristeza y el miedo. Porque si algo así podía pasarle a 5 jóvenes que solo habían salido a ver un partido de baloncesto, entonces podía pasarle a cualquiera. Con los años, el caso fue encontrando su lugar dentro de la cultura popular. Apareció en programas de misterio, en podcasts, en documentales, cada uno intentando dar una nueva mirada, encontrar ese detalle olvidado, esa pieza perdida que, tal vez, pueda dar una explicación. Pero más allá de las teorías, lo que queda es una sensación persistente, una especie de vacío incómodo, porque este no es solo un caso policial, es una historia profundamente humana, un grupo de amigos unidos por sus diferencias, por su inocencia, por su amor por el deporte, que salieron una noche cualquiera y nunca regresaron. Y eso, más que cualquier dato técnico o sospecha, es lo que duele. Y luego está esa figura ausente, ese interrogante final, Gary Matías. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Murió también en las montañas? ¿O logró salir y por alguna razón que nadie comprende, decidió no volver? Quizás nunca lo sabremos. Quizás el bosque guarde sus secretos para siempre. O tal vez, en algún momento, alguien encuentre una pista, una huella olvidada, algo que le dé paz a las familias. Historias como esta nos recuerdan lo frágil que puede ser la vida, lo poco que a veces comprendemos de lo que nos rodea y lo importante que es no olvidar. Los 5 de Yuba no eran famosos, no eran figuras públicas, eran personas comunes, jóvenes con sueños, miedos y una profunda amistad. Y quizás por eso este caso nos conmueve tanto, porque podría haber sido cualquier grupo de amigos, podrías haber sido tú, podría haber sido yo. ¿Qué crees que pasó aquella noche? ¿Crees que hubo un crimen detrás? ¿O fue simplemente una cadena de malas decisiones y tragedia? Déjame tus ideas en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si este caso te conmovió tanto como a mí, considera suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo. Así no solo ayudas a que más personas conozcan esta historia, sino que también mantenemos viva la memoria de aquellos que ya no pueden contarla. Gracias por estar del otro lado.